Bienvenidos y bienvenidas a Justicia con Vos. Este es el podcast del Poder Judicial de Salta y el primero de la justicia argentina. Nos podés escuchar en nuestros envíos semanales en las principales redes sociales de audio, explicando el funcionamiento de juzgados y tribunales para hacer realidad el acceso a la justicia. En esta segunda temporada podrás escuchar la voz de jueces, juezas, funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas que trabajan diariamente en la justicia salteña. Durante la investigación, el imputado tiene el derecho básico a permanecer en libertad, pero esto no es un principio absoluto. Para decidir sobre la situación del acusado, si continúa libre o se dicta una prisión preventiva, los jueces de garantías tendrán en cuenta las diferentes circunstancias en cada caso en particular. Escucha cuáles son estas circunstancias explicadas por la jueza de garantías Edith Rodríguez. Bueno, hoy vamos a hablar o a conversar un poquito sobre lo que es la legislación salteña en materia de procesal penal para tener en cuenta cuando una persona es sometida a proceso en las primeras instancias de la investigación o a partir de que se formule, digamos, una imputación en su contra o quizás antes en donde ya se empiece la investigación. Así, podemos decir que esta legislación salteña adopta ya principios que están sobre todo por leyes que vienen por encima de esta legislación, y uno de los principios básicos que hay que resaltar acá es que las personas sometidas a procesos deben permanecer en libertad. Pero este principio no es absoluto. Entonces ahí donde la ley de Salta nos dice de que hay que verificar primero cuál es la gravedad del hecho desde el punto de vista de la pena, porque a lo mejor el hecho en que se está investigando y que se le atribuye a determinada persona es un hecho que tiene una elevada pena ya regida por el Código Penal en cuanto a pauta a tener en cuenta, pero no es el único hecho. O no es la única circunstancia, mejor dicho. Podemos tener también otras circunstancias en donde la pena quizás no sea tan elevada desde el punto de vista del hecho que se le atribuye, pero pueden existir también otros riesgos. O sea, todo en el caso concreto debe ser analizado en su conjunto. ¿Cuáles podrían ser los otros riesgos? ¿Cuáles son los otros riesgos que nos dice nuestra ley de Salta? Son posibles entorpecimientos de la investigación. Pueden resultar, por ejemplo, que una persona deba permanecer durante un tiempo, y esto siempre es provisorio, durante el proceso, antes de una sentencia. Puede permanecer privada de su libertad porque podría obstaculizar elementos de prueba que surjan y que resulten necesarios para la investigación. Y también se debe analizar cuál es el comportamiento de esta persona en el proceso, porque si esta persona comparece, si esta persona de alguna forma garantiza que la permanencia en libertad no le va a permitir, digamos, o no se va a fugar, son elementos que el juez tiene que tener conforme nos dice la ley de Salta. Vuelvo a repetir, tenemos que tener en cuenta para decidir respecto a si esa persona va a transcurrir todo ese proceso en libertad o lo va a transcurrir privado de su libertad. Sí quiero aclarar para finalizar que lo que se resuelva en esta instancia siempre es provisorio y resulta siempre muy variable de acuerdo a las circunstancias que se vayan sucediendo durante el proceso. Porque si un magistrado resuelve mantenerlo en detención o mantenerlo privado de su libertad, la resulta de elementos probatorios que después de un determinado tiempo se incorporan y podemos, digamos, ese argumento que ha sido tenido en cuenta en un primer momento, lo podemos ver como ya incorporado, ya esa circunstancia desaparece y se podría revisar, digamos, la decisión que en un primer momento se adoptó. Glosario.
La prisión preventiva es la decisión que toma un juez de ordenar la detención de una persona que está acusada de un delito y se encuentra enfrentando un proceso penal a la espera de una sentencia. El juez tiene la facultad de decidir si el acusado está en libertad mientras dura este proceso hasta que se dicta la sentencia o si debe estar detenido en prisión preventiva durante ese tiempo. Justicia con Vos es un podcast producido en la Dirección de Prensa y Comunicaciones del Poder Judicial de Salta. Podés escucharnos en YouTube, Instagram y en Facebook y en las principales redes sociales de audio. También podés seguir nuestra cuenta en Twitter, donde semanalmente compartimos los enlaces de nuestras publicaciones.